como todos los viernes, Sí, el maestro José Luis Trueba Lara, hablando el día de hoy de los cómicos, la historia de los cómicos de México, Sí. toda esta... Y por cierto, presumiéndonos su nuevo libro, ahí para que vean. ¡Aplaudan! ¡Aplausos! ¡Fuerte! Eso lo La acabas de Roma. sacar, ¿eh? La Roma. La Roma. La colonia Roma. Sí, acaba de salir y está chulo de precioso. Perdísimo. Increíble. Ahorita lo vamos a revisar, ahorita mostramos el interior para que se den cuenta de qué trae. Es unas fotos extraordinarias. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de cómicos, De el día de cómicos, hoy. La platiquemos historia de los cómicos en México, que siempre se ha caracterizado a México por tener grandes cómicos. El humor mexicano es muy diferente al resto del mundo. Y de alguna manera, ¿quiénes serían los emblemáticos? A ver, hay dos cosas ahí en lo que dices que están bien interesantes. La primera sería por qué somos que es que tan chistosos y por qué somos que es que tan diferentes. Y la otra es qué nos hace diferente. Claro. O sea, son tres como- cosas ahí. Son dos películas. Bueno, vamos a la primera. Lo que nosotros entendemos por el humor mexicano es una invención muy reciente. Es decir, durante muchísimos siglos los mexicanos no éramos muy buenos para contar chistes, ni para echar desmadre, ni para hacer grandes comedias. Nos la tomábamos bastante en serio, aún más. Yo pensaría que nos la seguimos tomando muy en serio. Tú hazle una broma a alguien y vas a ver lo que dice de tu Se mamá. arde. Sí, no, la gente se pone muy loca cuando cotorreas el punto con ella y te pasas tantito de la raya, así te rajan la maraca. Entonces, creo que ese humor mexicano es un invento tan reciente que llega a ser a veces falso. Te pongo un ejemplo. Toda nuestra idea del humor está vinculada con el México después de los años 20. Antes de los años 20 hay payasos, hay un chorro de cosas, pero cómico, en el sentido que lo entendemos hoy, pues, o en el sentido contemporáneo de la palabra, no hay absolutamente ninguno, no hay ninguno. Y esos cómicos que nacen en los años, a partir de los años 20, tienen tres cualidades curiosas. La primera, o son muy mexicanos que nos acaban por inventar y nos acabamos por creer que somos diferentes de los demás, como por ejemplo Cantinflas, como por ejemplo todo el humor del cine en las películas de Novo, como por ejemplo el Chicote, todo este cómico muy vinculado a lo que le dicen la época de oro del cine mexicano. Ellos lo que están haciendo es crear una serie de chistes que nos vuelven mexicanos. O sea, darle una cierta identidad al mismo Exacto. lenguaje y a la misma personalidad. al Exactamente. Y es decir, yo cuando soy tu patiño y tú eres así como el ranchero, pues, o el conquistador, yo te digo, no me diga compadre, no me diga conejo, compadre. Entonces hago voz de naquete chilango y aparte digo un medio alburde, no me diga conejo, Sí, claro, compadre. claro. Y entonces, con esta noción, el humor nos inventa. Y nos inventa a tal grado que esos chistes se convierten en una serie de constantes que acaban por repetirse y aburrir. Fíjate, piensa en los chistes de vecindad. Digo, hay legión. O sea, ¿qué hay en la vecindad? Pues la guapita del barrio, a la hay que echarle un piropo bastante subido de tono. ¿Quién está? Pues la borrachita, así como la tostada y la guayaba, por solo mencionar dos arquetipos del asunto. El vendedor de billetes de lotería, que es re buena gente, y le pasa por encima un tranvía. Por cierto, esa escena ya está censurada. Ya ustedes ven, nosotros los pobres. Ya no salió. ¿Y ya no vemos al camellito sin piernas? Ya no. ¿Y eso? Pues es que es políticamente incorrecto. Uno, matar a un camello. Dos, que le mochen las patas. Y tres, pues que te rías de eso. Entonces ya mejor la mochar. Entonces, eso es más gracioso que la película incluso. Entonces, bueno, tú tienes a este mundo de la vecindad. Ese mundo de la vecindad como un lugar del desmadre, del cotorreo, una suerte de paraíso terrenal donde telepáticamente te comunicas con la banda que anda de bracera, es el mismo de los burrón. Claro, exacto. Y los burrón te vuelven a contar los mismos chistes, con mejores nombres. Por ejemplo, llamarte Briagoberto Memelas
Es buenísimo. Es todo un orgullo, pues, no. Y por supuesto, la Borola, que también vive en una vecindad, pues es una vieja tranza que está igual de dispuesta que los viejos personajes a que sobreviva la familia. Digo, y está tan pobre y tan amolada que todos lo sabemos lo que hace, pues enrolla un periódico ya en tiempos de necesidad y se lo fuma, ¿no? Yo he estado tentado a seguir sus y habla también en chilango. Bueno, no habla de sonido, pues. En barrio. Habla en barrio, pues, habla en barrio. Pero si te sigues adelante, llegas a la vecindad del Chavo. En la vecindad del Chavo, en el fondo, siguen contando este mundo idílico que nos indica que, 1, los pobres son buenos. 2, los pobres son desmadrosos. 3, es re divertido vivir en una vecindad. Claro, si la ves en el vidrio, la ves en el cine. Claro. Y que además son felices. Sí, ¿no? Y además son re felices. Yo, la verdad es que no tengo planeado mudarme todavía, pero esa sucursal del paraíso quedará sin mí. Bueno, pero noten algo, este humor de la vecindad, que pasa de una negrura absoluta como en nosotros los pobres, sí, que hay claro, momentos en que tienes que llorar y te da risa. Una vecindad cochambrosa, ¿no? Sí, y hay momentos que dan risa cuando Pedro Infante agarra al hijo y grita, ¡Torito! Y está chamuscado el niño. No, la verdad es que sí te da risa. Bueno, a mí me da risa. Pues a ti, no. Está muy que fuerte la escena. No, vela con calma. Y el melodrama, cuando se pasa una rayita, se vuelve comedia. Sí, digo, es una línea muy delgada, pero por ejemplo, en esta parte de la preparación que tuvo Pedro Infante para poder hacer esa escena, que además cuenta la leyenda que una vez que terminó la escena, Pedro Infante no podía detenerse. O sea, entró tanto y ¿Siguió corriendo? Que siguió con este rollo de llora y llora y llora y llora, y que lo tenían ahí, no lo podían parar. Y Entonces, imagínate. Pero es muy cajeto. Bueno, una cosa es que tú como actor te lo tomes muy en serio, aunque lo estés haciendo mal. Ahí es un dramatismo. No lo sé, a mí sí. Digo, esa es parte de, a lo mejor, del humor negro que también se tiene que tener. Hay un cierto humor, pero a mí me parece que lo hacen tan mal que te da risa. Y Pedro de Urdimalas, que era un gran guionista, es el de nosotros los pobres, ustedes los ricos, y una buena parte de esta cosa rodriguesca, tenía un sentido que todavía no sé si es melodrama o es humor negro. O sea, a mí si me dicen de qué se trata, zafo. O Carlos Olmos, con Cuna de Lobos. Exacto, Carlos Olmos y Serna, que hacen los dos la Cuna de Lobos, tú no sabes si es en serio o están echando desmadre. O sea, Dicen que se ríen. No. Tú dices, no, sí es de desmadre, pues. Bueno, a mí me pasaba ratos. Incluso su apariencia, parche al color del calzón. Exacto, Perdón, de la falda, de la falda. Y era el kitsch llevado al extremo. Sí. Entonces, eso pasa. Pero lo raro del caso es que, por ejemplo, este humor de la vecindad se empieza a degradar hasta que se convierte en dos cosas: en buenos consejos o en una prisión de tontos. Los buenos consejos son Cantinflas. Claro. Cantinflas tuvo un momento en que era muy divertido, era muy cajeto. Por ejemplo, cuando hace las películas con guiones de Salvador Novo, como Isla y Sol y todas estas, de verdad era delirante aquello. Cuando se enfrentan a la momia Popoca, si mal no recuerdo es el nombre de tan horrendo ser, era maravilloso. Y termina dando consejos de cómo ser barrendero, patrullero. Sí, se convierte en una caricatura de ser un ícono de los oficios, ¿no? O una caricatura de sí mismo, que eso es muy triste. Si tú eres una caricatura y te conviertes en una caricatura de ti mismo, híjole, mano, te regacho. Eso te iba a preguntar. En esta parte de este trabajo cómico de barrio, de Cantinflas, de Nosotros los Pobres, del Chicote, de Mantequilla, en fin, todo este asunto de somos pobres, pero es divertido. Sí. Eso es chistoso, además somos chistosos y la pasamos bien, entonces es Mecánica Nacional y claro, y el Comanche y bla, bla, en fin. Sí. No nos hace daño, no nos hizo daño como sociedad, no nos hizo daño como cultura.
o era una cuestión cultural que nos favorecía? Porque al final es parte de una identificación, una ideología y una identidad nacional, Claro. de vernos así. Mira, yo lo que voy a decir se va a ir medio tonto, pero estoy dispuesto a defender mis tarugadas. Sí, no. Sí, si sí, tú a ver. dices una tarugada, de ánimo, te aguantas y la defiendes bien. Yo creo que en México hicimos del relajo una profesión de fe. Y ese relajo se volvió en un patrimonio único y exclusivo de un mexicano que no existe y vive en una vecindad que tampoco existe. Es decir, el relajo mexicano, Ajá. el jolgorio, el jilingue, el desmadre, como le quieran decir, pues, este relajo pertenece a un mundo que no existe. Que no nos pertenecía. No, ni jamás existe. Yo llego a una vecindad y no me topo con Blanquestela Pavón. Los jorobados, perdón, ya andan muy enderezados. La tostada y la guayaba no son chistosas, son dos mujeres derrotadas por la vida que están tiradas en el suelo, muriéndose de hambre. Pero ¿cómo reivindico eso? Con un Estado que no le puede dar salida a los pobres. Les otorgo el don del relajo. Entonces ellos son desmadrosos, se la pasan bien, y quienes se la pasan requete mal son los ricos. Rico es re feo, man. Sí, además Digo, en el rico no es chistoso, no es ni chistoso, divertido, no está en y es el malo, relajo, ¿no? Claro. No está en el relajo. En cambio, el precio por ser pobre es, perdón, la ganancia de ser pobre es echar relajo. En cambio, los ricos no. Entonces vale más ser pobre y echar desmadre. El único problema es que este relajo se va caricaturizando hasta que termina en un mundo que a mí me parece, ese sí me da miedo, la vecindad del Chavo. A mí la vecindad del Chavo me da mucho miedo. A diferencia de todos que se ríen, a mí me dan ganas de llorar. Fíjate, son una serie de personajes que están encerrados. Nunca ponen una pata afuera. Son una suerte de prisioneros. Sí, es un misterio, es un misterio la calle. La calle. Porque nunca sale más que 2 o 3 capítulos El afuera del portón. Es No, como, como el ángel exterminador, pero en comedia. Exacto. No, ni siquiera en comedia, porque sí, efectivamente Sí, es como el no. ángel exterminador. Pero en el ángel exterminador, los que están ahí encerrados tienen cierta capacidad de razonar. En cambio, en la vecindad del Chavo, todos son unos tarados. Todos. No hay uno que se salve, o sea, con una debilidad mental extrema, hardcore. O sea, la mamá no tomó ácido fólico de ninguno. Y este grupo encerrado de tontos se agarran a golpes y a pastelazos. Ahora, Es lo más primitivo del humor. No sé si lo notes. Pasas de algo muy complicado que está inventando un país a una caricatura de un país. ahora, Eso es triste. ¿por qué el éxito del Chavo? Vamos a hacer un corte y Órale, regresamos. Vamos con nuestros patrocinadores y platicamos. Órale, de platicamos esto. del Esto Chavo. es QTF, volvemos. Estás aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Cola loca, pega uñas y se rompe. ¡Pega de locura! Atención, estamos en peligro. Una lluvia de meteoritos se acerca desde todas las direcciones. Preparen maniobras evasivas. Sé parte de la película con la doble experiencia de la nueva sala 4DX con ScreenX, la única sala con asientos con movimiento y una pantalla que se expande a las paredes de la sala. Conócela en Cinépolis Toreo. Cinépolis, entra. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Yo, el Piojo Herrera, me emociono con todos los deportes. Si tú también, entonces necesitas Sky. Para ver el fútbol americano, béisbol, hockey, atletismo, equitación y muchos más. Miles de horas de deportes en HD.
Nadie tiene más deportes que Sky. Nadie. Contrata al 5540400202. Consulta sky.com.mx. Escuchas imagen. XEDA 90.5 FM. Poniendo a México en la misma sintonía. Era una colonia muy estancada que nadie volteaba a verla. Aparte la escuela también carecía de muchas cosas. Es importante el que nuestras calles pues sean seguras para transitar. Se va a hacer una guardería con una biblioteca. Estamos todos contentos que ya están arreglando y que van a arreglar bien bonito. Un sueño hecho realidad, pues que tengamos un mejor lugar para vivir. La SEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México. Gran venta de primavera en Sears. Del miércoles 11 al sábado 14 de marzo te ofrecemos un año sin intereses más hasta 20% de descuento directo o hasta 50% de descuento directo. Gran venta de primavera. Sears me entiende. Viernes 13 y sábado 14 cerramos a las 10 de la noche. CAT 0% informativo. Las mensualidades son con créditos Sears y bancarias participantes. Socio Fest de Sam's Club regresó con más valor para ti. Vende el 12 al 16 de marzo y aprovecha 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y recibe 3 mensualidades en tarjeta de bonificación al instante en iPad, iPhone, Apple Watch y Mac, excepto iPhone Telcel. CAT para meses sin intereses 0% informativo. Consulta artículos participantes, términos y condiciones en Club. Estás aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, estamos platicando de los cómicos de México y bueno, parte de la historia. Y estábamos centrados en dos puntos. En el tema de Cantinflas, que, como el mimo de México. Y con la vecindad del Chavo. Y yo le decía aquí al maestro Manuel José Luis Trueba, perdón, le decía, a mí, por ejemplo, ni Manolín ni Chilinsky, ni Cantinflas, ni la vecindad del Chavo, se me hacían realmente divertidos o graciosos. No, es que es burlarte de un idiota o de alguien que da buenos consejos. Digo, no demerito en ningún momento su trabajo, al contrario, eran muy buenos en lo que hacían. Claro, incluso algunos de ellos tienen unas virtudes que vale la pena destacar. Mira, por ejemplo, el Chavo, con todo y que a mí no me gusta, tiene una cosa maravillosa. Tiene el lenguaje más neutro que hay. Tiene un español absolutamente neutro. Por eso lo ponen en todos lados y en todos lados se ríen. Tú cuentas un chiste de veras mexicano en Colombia y se te quedan viendo con cara de ¿y este güey qué dice? En cambio, pones el Chavo y es perfectamente claro. Por ejemplo, te doy un caso. En el Chavo nadie come papayas ni conchas. Claro, por poner un ejemplo así de simple. En ese mundo no hay. No hay papayas ni hay conchas. Es decir, Chespirito tuvo el gran don de crear una comedia muy elemental, pero con una transparencia, con una, no diría pureza, pero con un español tan neutro que pegó en todos lados. Pero por ejemplo es que Chespirito ya trabajaba para la industria precisamente. Claro. ¿No? Cuando el Tigre le dice todos estos países son donde te van a ver, él ya estaba en función, digamos que es uno de los cómicos, dramaturgos, que ya trabaja en función de su mercado, ¿no? Sí. Aún más, fíjate que eso hay que también reconocérselo a Chespirito. Ahorita que decías de que él está en la industria desde hace mucho tiempo, si se acuerdan, él era el guionista de Otros Dos Imbéciles. Sí. Exacto, de Capulina, de Viruta y Capulina. Que es exactamente la historia del pastelazo. Exacto. Todo el pastelazo se lleva a la vecindad del Chavo. Exacto. Pero es que él es heredero de Keaton y del Gordo y el Flaco y todo eso, ¿no? No, Keaton es mucho más inteligente, porque Keaton incluso tiene cosas surrealistas. Y Chespirito no. Digo, perdón que lo diga, tiene muchas virtudes, pero ese no. El Gordo y el Flaco es esta pareja absolutamente delirante, donde uno es tonto y el otro es más tonto, pero el que es más tonto es el que manda. Entonces, hay un cierto gag ahí que no llega a él.
porque Chespirito, bien lo decían, ahorita es el del pastelazo. En vez de que se avienten pasteles como Viruta y Capulina, ahora le dan de escobazos al señor Barriga. Que Pues, en estos tiempos ya no funcionaría, creo, hacer una comedia de ese tipo. O sea, ya todo es violencia, todo es agresividad. O sea, Sí. el que don Ramón le dé un coco a Kiko, que a un niño de 10 años, Sí. y que luego lo pellizque, no, le daba un coco al chavo y luego pellizcaba a Kiko, y que la señora salía y cacheteaba, o sea, es... Sí, es violencia. ¿Por qué razón? Porque lo que hace Chespirito en el fondo es que nos riamos de la desgracia de otro. Reírte de la desgracia de otro funciona siempre, incluso es parte del humor de la vecindad. Pongo el momento cumbre del humor de la vecindad cuando nos reímos de la desgracia de Tú otro. te estás riendo del torito. No, pues no, está peor que el del torito, pero prometo que sí se van a reír todos. ¿Se acuerdan del último diálogo de Nosotros los Pobres? Cuando está Chachita postrada así delante de una tumba y llega la ñora y le dice, ¿qué haces aquí, niña? Y la voltea a ver con ojos de así de puriquito Gabriel Figueroa, pues. Bueno, versión chafaldrana, pero Gabriel Figueroa. Y le dice, es que ya tengo una tumba donde llorar. brutal eso, No te queda más remedio que reírte. El melodrama tiene de manera involuntaria eso. Hay otro melodrama. Pero el melodrama es melorrisa, ¿no? Es melorrisa, que ya me acordé de Casa de Mujeres, una película prostibularia. Digo, ya ven que aquí en México las películas prostibularias pues son una cosa rara, Sí, no hubo. nadie ha visto una película prostibularia mexicana. Y entonces, por alguna razón que no recuerdo, les dejan un bebé en vez de la iglesia, se las dejan ahí en este prostíbulo. Y pues las chamaconas adoptan al bebé y pues ya están a punto de ser seres angelicales, vamos, se purifican. Hasta el himen se les reconstruye a todos, de veras. No. Ocurren ahí una serie de milagros, pero una vieja mala va y las denuncia con la policía y llega la chota. ¿Quién? La chota. Bueno, no dice la chota. Sí, no. El juez. Abre la puerta y sale la señora Madrota. Bueno, la señora Madame. Y entonces le dice, deme al niño. No, es que ustedes son mujeres públicas. Y ella voltea y le dice, mujeres públicas. Sí, señor, pero muy católicas. ¡Ah, bravo! Entonces dices, ya. Ahí es donde se paraba el cine de... ¿no? ¡Bravo! ¡Viva Juárez! Digo, no, eso es de otra película. Entonces, es un mundo maravilloso. Pero lo interesante es que este mundo no tiene una parte del humor de la que platicábamos en el corte, la del pícaro. El pícaro que tiene un origen en la novela picaresca, digo, perdón que diga algo que parece tonto, pero este pícaro es, decía Paz en Conjunciones y Disyunciones, es el que pica, es el que penetra. O sea, lo cual ya tiene una dosis alburera, como tú sabes, la palabra introducción. Que viola. O la palabra introducción, que es una de las palabras de las de acá, ¿no? Ajá, sí. Introducción es palabra de la de acá. Entonces, este pícaro que penetra tiene una cualidad sensacional. Al primero que penetra es al poderoso. Es decir, es un humor que trata de enfrentar al poder y para luchar contra él o lo ridiculiza o te lo baja a su nivel. Fíjate, ¿qué hace Broso? Ahorita lo decía Fernanda en su periodismo de vida. Broso lo que hace es, te pone delante del poder, en vez de hablarle para arriba, lo baja para abajo, pero más para abajo de lo de abajo. Y ya que está abajo, lo penetra y se burla de él. Es decir, el cómico lo que hace es como derrotar en albures al poder, sin ser alburero, sí, pues. Sí. O sea, hay esta sensación de penetrar. ¿Pero qué? ¿Como un doble sentido? No, lo que hace es rebajarlo, derrotarlo, y derrotarlo en el peor terreno. El único problema de hacer esto es que es recansado.
Ujú. Porque el poder aprende por repetición. Y el cómico no tiene derecho a repetirse. Tú eres bien poderoso, Emilio. Entonces yo llego y te hago una broma de estas, marca llorarás, ¿no? Entonces, pues tú no te queda más remedio que aguantarte, pues porque estamos al aire. Claro. Y próximo viernes, yo te voy a agarrar igual. Pero tú ya te la sabes. Entonces me la aplicas. Por lo tanto, el humor contra el poder está obligado a siempre ser diferente. Palillo... Es lo que te iba a preguntar, Palillo. Es tan predecible que ya sabían cuándo lo tenían que detener. Lo digo en serio. O sea, ya sus chistes de pulpo, chupeteador, aspirino, viejo hipotenuso, todas estas cosas, ya el poder le venía en guango. En cambio, cuando te enfrentas a un cuate con un sentido del humor que es capaz de atacarte por cualquier lado, como el ejemplo de Broso, pues no hay manera, o sea, te ponen unas madrizas descomunales, porque es un tipo muy brillante que te encuentra siempre al lado, para darte el nuevo trancazo. Entonces no sabes por dónde va a llegar. Pero entonces Molière también sería un ejemplo de esto, ¿no? Exacto. Molière utiliza también los personajes como arquetipos de la época, pero además está también burlando del mismo público y del mismo poder, ¿no? Uh-huh. de la realeza, pues. Uh-huh. Pero ¿hasta qué punto una cosa es este tipo de cómico? Ajá. Y hasta qué punto es una serie como por ejemplo lo que hacía Molière, en donde ponía el Tartufo o lo que sea, y ponía como una escena. Ajá. Es que no sé si me está explicando. Es decir, no sé si podemos comparar a un Tintán o a un Cantinflas o a un Chespirito contra un Héctor Suárez, por ejemplo, o con un Palillo, que de alguna manera se burlan del sistema o tratan de hacer esa comicidad y que... Es que a veces no es sé el si personaje y a empalma. veces la rutina, ¿no? Exacto. Es lo que cambia. O hay una tercera posibilidad, el personaje, la rutina o la obra. Cuando hay una obra, el asunto ocurrió no por cuenta del cómico, sino del que estaba atrás. O sea, el genio no es Inclán interpretando a algún personaje de de Molière, perdón. Pero tú viste, yo también vi, o sea, ayer era el cómico Rafael Inclán interpretando una obra de Molière. Sí, entonces, ¿no? Bueno, el genio no es el señor Inclán, el genio es Molière. Está atrás. En otros casos, llega a haber una conjunción muy extraña donde el guionista y el personaje están perfectamente unidos. Hay un autor que se llama Vamos a regresar Gus ahorita con Águila. esto. Vamos a regresar con esto. Regresamos con Polán y ahorita volvemos también a hablar del tema de los cómicos. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es QTF, no te vayas. Bueno, regresamos a través de los micrófonos y las cámaras de QTF. Gracias por continuar con nosotros en este viernes 13 de marzo del 2020. Estábamos hablando con José Luis Trueba Lara de los Cómicos de México y ahora se integra en esta mesa, como todos los viernes también, que me da mucho gusto saludar a Rafael Polán. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás, mi querido ¿Cómo amigo te va? Emilio? ¿Cómo va todo? Bien para ser del país, ¿no? No, te lo juro. ¿A dónde vas ahora? No, pues ya no sé a dónde voy ¿No porque... vas a salir? Fíjate que cometí un terrible error. Cuando se canceló mi viaje a Europa, dije, me voy a ir a Perú, aprovechando que los vuelos están regalados. Sí. Regalados. Y creo que ya perdí lo de Europa y lo de Perú. No, muy bien. Síganme para más consejos, por favor. Sí, claro. Vas a terminar en Roma, ¿no? No, originalmente... En la colonia, ¿no? Exacto. En la colonia Roma, porque se va a leer su libro de Trueba. Oye, muchas gracias por el libro. Vi que lo ibas a presentar, pero no estaba en la ciudad, por eso ya no... ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues quiero continuar el tema de los payasos, bueno, de los cómicos, hablando de Juan de Dios Pesa, Reír llorando. A ver, viene. No, voy a declamar. Pero está bien interesante porque... el gran Garrick, ¿no? Sí, y nos habla de quién está detrás, ¿no? Del personaje, quién está detrás de la radio. Perdóname, de un escenario, pero la radio puede ser un escenario, la televisión puede ser un escenario, las redes sociales son un escenario, ¿no? A lo mejor a ti se te hace de pronto muy fácil. Hemos hablado de que a veces el ser humano hace cosas
porque puede. Exacto. Y a veces a ti se te hace muy fácil, a lo mejor lanzar un tuit, ¿no? O una opinión o un comentario. Y tú crees que las personas que están en la radio, en la televisión, en los medios, en un escenario, son diferentes a ti, ¿no? Pero a mí me da mucha risa porque afortunadamente yo creo que José Luis Trejo y yo tenemos muchos seguidores que son todo lo contrario. Yo siempre he dicho que la gente que me sigue y hasta lo que no me sigue es lo mejor porque son muy respetuosos. He escuchado cómo contestan otros temas a otras personas y se les van con todo, ¿no? Entonces no hablo de mí porque la verdad yo creo que sí tengo los mejores seguidores del mundo. Pero creo que el poema de Juan de Dios Pesa narra bien como a lo mejor gente que ha tenido un error, comunicadoras que han tenido, ni siquiera ellas, ¿no? A lo mejor el esposo tiene un error y a ellas se los... Sí, les tunden. Sí, les tunden. Entonces, a mí se me hizo interesante porque a lo mejor la gente que está arriba de un escenario y su propósito es hacer reír, detrás tiene muchísimas cosas, ¿no? Y creo que el poema está bien interesante porque, en resumen, Garrick era un actor de teatro inglés, el mejor actor de teatro inglés en la historia. El tipo era actor, productor, director. Te estoy hablando de hace 200 años. La historia de este señor se repite en Suiza, en México, en todos lados. Le cambian el nombre. Para los suizos tiene otro nombre, para los mexicanos tiene este nombre, para los italianos es Pagliacci. No sé qué hacer. Y le dice el psicólogo, mi amigo, viajé. ¿Cómo? O sea, viajar cura la depresión, ¿no? Y este señor dice, ¿sabe qué? Que ya viajó mucho. Mi amigo, lo que usted necesita es gente que lo quiera, que lo admire y que lo halague, ¿no? Querido doctor, yo ya tengo mucha gente que me aplaude y que me halaga, ¿no? Mi amigo, lo que usted necesita es dinero. Trabaje más para que cuando tenga dinero se pueda comprar. Doctor, yo ya tengo dinero, ¿eh? Estoy forrado. Lo que usted necesita es ser amado. Amado soy. Amado soy. Emilio ya está soltando el poema. Ya veo una lágrima asomarse. No. Ya veo una lágrima asomarse. No. Bueno, lo que usted necesita es estar más tiempo con su familia. Y ahí el paciente empieza a hablar como... En el poema, empieza a hablar un poquito ya de lo que él siente. Y él dice, mi familia es la tristeza. Y entonces ahí te das cuenta que quizá hay una pérdida, que este personaje está sufriendo. Y entonces después de darle muchas soluciones le dice, ya sé. Usted está de suerte, mi amigo, porque por única ocasión en el pueblo va a venir en unos días un circo. Y en ese circo viene el payaso Garrick. El mejor payaso del mundo. Bueno, no le dice así, ¿no? Pero le dice, yo de verdad le aseguro... Sí. Digámoslo, que le va a quitar la depresión. Mi amigo, usted se va a olvidar de la tristeza, se va a reír, va a disfrutarse de sus penas, a olvidar. Esa es mi receta. Y el señor se pone a llorar y le dice, cámbiame la receta, yo soy Garrick. Y al final, él se da cuenta, al final del poema, él dice, bueno, pues al final uno tiene que salir al escenario y dar la cara y servir para lo que uno es, ¿no? A lo mejor unos, sin hablar del ausente, ¿verdad? Pero a lo mejor uno ve a Fernanda y la gente tiene, a Fernanda y a quien sea, se les hace fácil como escribir ciertas cosas como sin saber como que detrás del escenario hay un ser humano. Hay un ser humano real. Y el poema de Juan de Dios Pesa se me hace súper interesante. Es como la ópera de Pagliacci, ¿no? Que ríe payaso porque pues, la función sigue, ¿no? Sí. Y aunque él esté llorando, sale a hacer reír a la gente. Entonces quise como soltar este tema en la mesa. Sí, claro. Sí, y es que déjame decirte eso. Hay muchas historias de actores, de actrices, de cantantes que han tenido pérdidas, que se les muere la mamá, el papá, el hijo, el hermano y todo. Y el día en que tienen que hacer una presentación y se presentan y tocan y hacen y todo, y no te dicen, o sea, no dicen. Sí. Que al final de cuentas la gente está esperando eso, o sea, está esperando el concierto, la obra, y es brutal lo que están viviendo. Fíjate, Eugenio Derbez, alguna vez en estos micrófonos, y el propio Héctor Suárez, y hasta Ortiz de Pinedo nos decían, ¿no? Cuando Ortiz de Pinedo pierde a su mamá, tenía obra y se presenta en la obra, y su mamá acababa de morir en un avión. Héctor Suárez nos decía, es que de verdad la gente cree que tienes que andar siempre de buen humor.
Y no es cierto, a veces andas con unas cosas y cuando te ves como de, ay, una foto, un auto, y dice, ya hay cosas que ya no las soportas porque no estás en eso. Y Eugenio Derbez nos decía, a mí cada vez que me ven es de, Eugenio, cuéntanos un chiste, Eugenio, cuéntame un chiste. O sea, dices, no ando contando chistes por todos lados. Entonces, sí hay una vida detrás de esta figura. Sí. Ahora, incluso ahí podría pasar algo raro. Fíjate que me acordaba yo de un escritor mexicano que probablemente es el más simpático que hay. No Margarito Ledesma, no el Periquillo, sino Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia, para decirlo técnicamente, pues se zurra en todos los valores mexicanos y guanajuatenses. Y tú lo lees y no te queda más remedio que morirte de la risa. Pero empiezas a leer con cuidado Ibargüengoitia y me acuerdo muy claro cuando una vez nos iba a dar clase. El escritor más simpático, más risible de México iba a darnos clase y llega una persona antes y nos dice, miren, de entrada no le vayan a decir que es simpático. De entrada no le vayan a decir que se ríe con sus libros. Y no les vayan a pedir un chiste, porque tiene un carácter horrible. Y llegó Ibargüengoitia y no era un tipo así como simpatiquísimo, ¿no? Era un hombre muy serio, muy así. Y conforme yo lo oía hablar y leía acá, me di cuenta de algo muy raro. En realidad, Ibargüengoitia nunca contó un chiste. Era tan amargoso que te daba risa. Como yo. Poquito más, digamos que ¿cómo te diré? Tú eres muy amargoso y en 2-3 años lo vas a lograr. Pero yo nada más soy amargoso. Te tienes que esforzar. No, Ibargüengoitia era profunda. Yo creo que es mecha corta, ¿no? Más bien. Amargo. Y esta amargura es crucial también en el humor. Ah, claro. No hay humor sin amargura. Es que ahí es donde... el desquite. Exacto, es ahí donde pones quizá como la cereza del pastel en ese sentido. En donde le tienes que poner este doble juego para que podamos entender el humor. A ver, les quiero hacer una pregunta, sin afán de meterlos en problemas. No, jamás. ¿Hasta qué punto es válido el humor para hablar de ciertos temas? Está difícil, ¿eh? No, yo creo que... O sea, ¿hasta qué punto se vale decir... Era broma? No, yo creo que lo que no se vale decir es era broma. Okay. Lo que se vale la pena es burlarte de cualquier tema. Te pongo un ejemplo. Cuando uno lee Una modesta proposición, así se llama, un cuento maravilloso de Dafoe, el cuento te explica cómo se debe de hacer para terminar con la miseria en Irlanda. Él dice, mire, vamos a hacer cuentas. Los irlandeses en promedio tienen tantos niños. Engordar a un niño irlandés cuesta tanto. Cuando llega a tantas libras, pues lo podemos estrangular, matar, y los comemos. Es carne muy sabrosa, etcétera. Ah, ¿verdad? Y no hay más remedio que reírte. Él se está burlando de esta miseria absoluta. Se está burlando de la corona inglesa, se está burlando de todos. Pero cada palabra de esta modesta proposición te da de cachetadas, porque te obliga a reflexionar sobre esa realidad que está delante de ti. Este burlarse de todo implica no nada más burlarte de tu desgracia, sino también del poder. Vamos a seguir hablando de ese tema.